organizadores por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá hablando de un tema que me apasiona. Yo soy Sofía, soy nutricionista, me dedico a los alimentos, pero no desde la mirada siempre tradicional de cómo un nutricionista aborda la alimentación, sino que me apasiona mucho entender los alimentos dentro de un contexto un poco más amplio, ¿cierto? Porque un alimento no solo es lo que nosotros comemos, sino que un alimento se produce, se transporta, se crece. Y eso es lo que un poco hoy les vengo a contar. Yo trabajé en Estados Unidos y en otros países, mayoritariamente vinculando a la pequeña producción agrícola con programas alimentarios infantiles, con colegios. Pero me he dedicado también a trabajar mucho con los pequeños productores y es un tema que mucho me ha interesado. ¿Ya? Y volví a Chile hace 5 años, soy de Santiago, pero ahora vivo acá en la quinta región. Y al regresar comencé a observar quiénes eran los actores que estaban trabajando en las temáticas que a mí me parecían interesantes para ver cómo yo podía sumarme, ¿cierto? Y tratar de hacer un aporte. Y observé que había mucha evidencia, o sea, hay mucha academia trabajando en esto, temas muy interesantes, sobre todo desde el agro. El Estado, por su parte, haciendo políticas públicas, tratando de impulsar, ¿cierto?, algunas iniciativas. Y por otro lado, los organismos internacionales que un poco dan la regulación más de la región, de países de la región. Pero sociedad civil había muy poquito. No es que no hubiera, pero había muy poquito y bastante invisibilizado o muy segmentado. Y creí que por ahí podía haber una oportunidad. La CEPAL me invitó a dar una conferencia para contar sobre las políticas públicas que yo había podido participar en otros países, que era de circuitos cortos de comercialización. Y había gente súper interesante ahí. Y en el café, porque por lo general las cosas interesantes pasan alrededor de los alimentos, ¿cierto? En la comida, en los cafés. Son esas instancias. El café no siempre es como para salir a hidratarse, sino que es para salir a conocer a las otras personas, que espero que pase ahora cuando terminemos este evento también. Y había gente súper interesante y conversábamos y todos decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer más cosas? Y yo le dije, bueno, hagámoslo. Y así nace Actuemos. Actuemos es una ONG, que si lo buscan en redes sociales es Actuemos.org, una corporación, que lo que hacemos es promover cultura alimentaria. ¿Ya? Y para saber qué hacer, en qué actuar, hicimos un análisis un poco más profundo del sistema alimentario chileno. Bueno, haciendo este análisis de cómo Chile funciona su sistema alimentario, hicimos el dibujo tradicional de lo que la bibliografía habla de los sistemas alimentarios, ¿cierto? Que es cómo se produce, si lo miramos desde el agro. Ya Meilín habló mucho sobre la pesca, después voy a volver a hablar de eso también. Pero no solamente el producto, ¿cierto?, crece y nosotros lo consumimos, sino que el producto en el proceso requiere mucha agregación de valor, ¿cierto? Se produce, hay políticas que producen o que fomentan el incentivo a la producción de algunos tipos de alimentos versus otros. Esto luego pasa a un encadenamiento comercial, ¿cierto? Por muchos intermediarios muchas veces, y ahí se sigue agregando más valor hasta que llegan a un consumidor final, que es el que al final paga por ese valor agregado, ¿cierto? Y pensando que somos un país productivo, potencia agroalimentaria hasta hace unos pocos años atrás, era interesante ver lo que nos sucede a niveles de cifras, ¿cierto?, en el país. Somos, no sé si vieron las noticias hace pocos días atrás, somos el segundo país más obeso de la OCDE, de la OECD. Solo nos sigue por delante Estados Unidos, que es como el paradigma o el dibujo de la mala alimentación, pero estamos muy cerca de ello. Chile ha aumentado la curva de obesidad exponencialmente en forma alarmante. Los niños son muy obesos en Chile también, no solo obesidad, sino que sobrepeso y todas las enfermedades crónicas asociadas. Y eso no deja de ser interesante. ¿Por qué sucede? Somos un país productivo, ¿cierto? Pero solo un 15% de la producción, o sea, que solo un 15% de la población consume las cantidades de frutas y vegetales que nos sugieren los organismos internacionales. Y uno dice, claro, porque Chile produce y exporta, ¿cierto? No comemos lo que producimos, pero las cifras indican de que efectivamente no se exporta todo lo que producimos, solo se exporta la mitad de lo que producimos. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la producción? Chile es un país, ¿cierto?, de costa, de mar. Ya Meilín habló bastante de lo poco cercanos que somos con nuestra pesca.
Y a pesar de que somos un país costero, solo un 17% de la población consume las recomendaciones de consumo de pescado y solo gastamos un 8% de nuestro presupuesto de carne en productos del mar. Solo un 24% de la población consume las recomendaciones de legumbres. No sé si todos vienen un poco de la misma cultura alimentaria familiar, pero hace años atrás todos comíamos mucha legumbre en nuestra dieta. Hoy en día bajaron la frecuencia de consumo y Chile por eso dejó de producir legumbres. Ahora Chile importa legumbres, ¿ya? Desde Canadá mayoritariamente. Y cuando se ven las encuestas nacionales de consumo alimentario, observamos que la gente gasta su plata, la plata que gasta en su canasta alimentaria, la gasta en bebidas gaseosas, pan, pastas, snacks y carne. Esa es la parte productiva, medio consumo, pero también vemos el encadenamiento, ¿cierto? Cómo llega el producto desde que se produce hasta que llega al usuario. Y también es importante ver cómo crecieron en forma bastante importante, un 70% del crecimiento de los supermercados en los últimos años, versus o en desmedro del crecimiento de los pequeños mercados, de ferias libres o los negocios locales. Este diagnóstico ya existía, no es que hicimos nada nuevo con esto, sino que solo estoy levantando las cifras. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo actuamos? Ya la situación está así. Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos, y les pregunto a ustedes y me pregunté yo también, ¿cómo podemos nosotros entonces aportar desde nuestro sector a revertir esta situación? Y creemos que una de las aristas relevantes es trabajar en el rescate y valorización del patrimonio alimentario. Estamos en Valparaíso, mucho se habla del rescate arquitectónico y cultural, ¿cierto?, de la ciudad, pero poco hablamos del rescate del patrimonio cultural gastronómico de la región también. Existen productos endémicos, técnicas culinarias que están perdiéndose, productos de la región que no valorizamos, y la oferta gastronómica, por ejemplo, del circuito porteño, ofrece productos que son bastante estándar, porque el consumidor los solicita. Entonces ahí viene de nuevo cómo los sistemas se dinamizan cuando desde la demanda, ¿cierto?, de yo como consumidor demando nuevos productos versus lo estándar, y así vamos creando una nueva oferta de nuevos productos, ¿ya? Y ahí se vuelve dinámico los sistemas alimentarios. En Chile, los niños consumen mayoritariamente, indican las encuestas, 3 frutas. La primera es plátano. Chile no produce plátano, pero todos los niños comen plátano. Manzana, todo el año, y naranjas. Precisamente porque son las frutas que son más fáciles de transportar y de reservar y preservar durante muchos periodos de tiempo. Viajan largas distancias dentro del país, entonces tiene que ser una fruta duradera. Los niños del norte tienen mango pero comen plátano, ¿cierto? Pareciera que hay algo no muy cuerdo en esto. Por otra parte, hablemos del tomate. Yo le estaba comentando recién en el backstage sobre eso. Comemos tomate todo el año, ¿cierto? Pero el tomate tiene un periodo estacional que por lógica es el periodo estacional donde tiene más sabor. Pero nosotros producimos tomate porque hacemos una demanda de tomate al mercado durante todas las épocas del año, siendo que debiéramos preferir son los productos estacionales, ¿cierto? Idealmente locales, para también poder pagar un precio más justo al productor. Mientras más corta la cadena de intermediario, mejor es el pago, ¿cierto?, a quien lo produce y mejor el producto que yo recibo a cambio. Algo que hacemos y que lo hacemos con bastante esfuerzo es precisamente la educación alimentaria. Creemos que son los niños precisamente en quienes podemos ejercer un cambio más relevante en términos de hábitos, ¿cierto? Nosotros ya estamos un poco fritos, pero los niños tienen oportunidades todavía. Y recordar que nosotros somos quienes somos los agentes de cambio. Si nosotros en el fondo no promovemos y no incentivamos en los niños modificaciones de hábitos, es muy difícil que un niño lo vaya a hacer por iniciativa propia. Los niños siguen patrones, ¿cierto?, y modelamiento que los adultos les damos. Así que vamos a colegios y trabajamos bastante en promover dentro de los niños la incorporación de estos nuevos hábitos alimentarios. Hay estudios que indican que a un niño hay que exponerlo al menos 15 veces a un alimento antes de saber si este niño tiene aversión al alimento. No alergia, me refiero al rechazo por sabor. O sea, es propio que a alguien no le pueda gustar un alimento. Pero los estudios indican que debemos intentarlo al menos 15 veces. Si le damos 15 veces la misma preparación, les aseguro que el rechazo va a ser la misma 15 veces. Pero ¿por qué no probar distintas texturas, distintos formatos,
y no quitar el alimento de la dieta, sino que tratar de entregárselo de una forma un poco más atractiva. Y un poco para reflexionar en base a esto, es cómo es el sistema alimentario entonces que nosotros soñamos para nuestro país, para nuestra región, para nuestra familia también. Y vuelvo a lo mismo en el fondo, mientras yo no sé a quién voy a procurar buscar un productor local o un producto estacional, y entro dentro un poco de la lógica de comprar lo que la gran masa, ¿cierto?, consume en regularidad, vamos a cada vez evitar el desarrollo de estos nuevos pequeños mercados, que en el fondo lo que hacen es favorecer el dinamismo de los sistemas alimentarios. Así que la invitación es a que reflexionemos sobre esto. Les invito a seguir las acciones que nuestra corporación ejecuta y ojalá entre todos generemos un cambio dentro de los próximos años para que nuestro Chile pueda alimentarse mejor. Así que gracias.